Hola amigos, ¿cómo van? Vamos a ver hoy día el pull up y el pull down. Aquí tengo un circuito en donde tengo el pull down y el pull up. Sí, estos dos pines van a ingresar en la parte de acá. Sí, y lo que quiero es sacar el puerto B y mostrarlo por el puerto A, el puerto D sacarlo y bueno, mostrarlo por el puerto C. Ya, ¿para qué? Para que se pueda ver cómo, digamos, estoy activando o desactivando el pull-up y el pull-down mediante esta configuración, ¿sí? Pero lo que quiero primeramente es ir a la parte de acá y quiero explicarles un poco, ¿sí? Porque esta parte creo que es importante, bueno, siempre es importante primero comprender un poquito la teoría y después de ello sí ya poder programar todo ello, ¿ya? Entonces, vamos aquí a ver, en la parte de la izquierda yo tengo lo que es el pull-up. Ya, el pull-up que consiste en tener aquí una resistencia y un switch. Sí, puede ser, bueno, puede ser aquí un pulsador, un switch o cualquier cosa que me pueda, digamos, generar aquí una acción de control. Ya, entonces nosotros tenemos aquí, y esto de aquí, ¿qué significa? Que normalmente yo voy a tener en la parte, digamos, a ver, cojamos con un color, con este de aquí. Entonces, normalmente, si esto está abierto, si está abierto, entonces yo voy a tener en este punto, yo voy a tener 5 voltios. Sí, yo voy a tener 5 voltios. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí no tiene, o sea, el circuito está abierto, sí, no tiene aquí conexión. Por lo tanto, este punto de aquí de 5 voltios se va a ver trasladado a este otro punto de acá. ¿Por qué? El voltaje de aquí de la resistencia va a ser I por R y la corriente es cero porque no tiene nada acá. Sí, porque está abierto el circuito, por lo tanto va a ser 5 voltios. Cuando yo pulse, es decir, cuando esto se cierre, sí, ¿qué va a pasar? Que se va a cerrar el circuito, por lo tanto va a haber voltaje en la resistencia y el valor de GND va a ser el mismo punto de acá. Por lo tanto, ahí yo voy a tener esto en 0 voltios. Ya, eso significa que en condiciones normales, cuando está abierto el switch o el pulsador, va a estar en 5 voltios, cuando yo pulse va a estar en 0 voltios. ¿Ya? Ya, entonces eso sería el pull up. Ahora el pull down sería, digamos, físicamente sería simplemente invertir el switch que yo tenía en la parte de acá abajo, ponerlo en la parte de arriba y la resistencia ponerlo en la parte de abajo y de igual forma entre los dos elementos sacar en el punto común, sacar y eso enviar al microcontrolador de tal manera que esa sea la entrada digital. Ya. Y aquí, ¿qué sería? Normalmente yo voy a tener, digamos, digamos, está abierto esto de aquí, ¿no? Está abierto, por lo tanto, no hay voltaje aquí en la resistencia, no hay corriente, entonces el GND va a estar en este punto, ¿sí? Eso significa que normalmente yo voy a tener aquí 0 voltios, ¿sí? 0 voltios. Ahora, cuando esto de aquí se cierre, entonces voy a tener, ahora sí, va a haber voltaje en la resistencia, por lo tanto, este punto que está aquí, este punto de 5 voltios va a ser el mismo que yo tenga acá. Sí, porque se cerró, porque es un solo cable. Por lo tanto, ahí yo voy a tener aquí 5 voltios. ¿Ya? Entonces, eso sería el pull up y el pull down. Sí, a la final, digamos, el objetivo es que yo pueda cambiar el nivel de voltaje aquí para que esto le avise al microcontrolador que hubo una acción de control, ¿sí? Que cambió de 5 a 0 o de 0 a 5. Ya, eso, digamos, son los pull-ups, el pull-up externo y pull-down, que normalmente esto se hace, sí, si ustedes han trabajado con Arduino, han de estar acostumbrados al pull-down, esto se hace bastante, sí, o también podría ser el pull-up, que da lo mismo, ya. Lo importante es avisarle al microcontrolador y dentro de la programación es cuando yo sienta este cambio, entonces hacer algo. Ya, ahora, este pull-up que yo tengo en la parte de aquí, que yo tengo en la parte de aquí, digamos, hay una ventaja aquí con el ATmega, que yo puedo configurar esto internamente, ¿sí? Entonces, si ustedes o sea, le analizan este circuito, sería el mismo que yo tengo acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta parte de acá arriba está dentro del microcontrolador y eso sí se puede activar, ¿sí? Porque esta resistencia y digamos esta conexión a veces sí se tiene por cada pin, ¿sí? En cualquier, bueno, no diría en cualquier ATmega. Por ahora, como no estoy seguro para decir en cualquier ATmega, al menos en el ATmega 164P. Ya, yo tengo aquí el manual del ATmega y vamos a ver aquí en la página, en el manual, en la versión del 2016. Sí, aquí en esta página, en la página 97, nosotros podemos ver este, digamos, es el esquema. A ver, le acerco un poquito más. Ya, aquí miren lo que dice en la parte de aquí.
Dice, siguiente figura muestra la descripción funcional de un pin, sí, de un solo pin. Pero el Atmega tiene 40 pines, es decir, tiene 40 veces yo puedo hacerle pull-up, es decir, vamos acá, yo tengo aquí armado esto. Entonces, cualquiera de estos podría yo, digamos, configurarle como pull-up, ¿sí? Para que sea una entrada y sea fácil, digamos, a ver, y sea fácil, ¿en qué sentido? En que yo no voy a tener que estar utilizando estas resistencias, este pequeño circuito. Yo simplemente voy a conectar el GND y un switch, ¿sí? De tal manera que para mí va a ser más fácil hacer esto, ¿sí? Yo me ahorro, digamos, la parte del hardware y no tengo que armar esto. Y simplemente con el switch ya activo y mando, cada que yo pulse enviaría cero lógico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí tenemos, digamos, la descripción de un solo pin. Y aquí esa resistencia de pull-up está acá, ¿sí? Y miren, aquí yo tengo un AND y esto de aquí va a ser, digamos, tres condiciones que yo debo cumplir para que se pueda, digamos, activar esta resistencia interna de pull-up. ¿Ya? Entonces, estas tres condiciones, aquí, bueno, aquí si uno lee esta parte, digamos, está como que bastante... bastante detallado, sí, y son, digamos, hay que leerlo, sí, es bastante lo que tocaría leer, pero en resumidas cuentas es lo que tengo en la parte de acá abajo. ¿Cuáles son las condiciones que yo necesito para activar el pull-up interno de las Mega? Son tres. La primera es declarar el pin como entrada, y obviamente yo debo declararle como entrada, ¿no es cierto? Porque obviamente yo quiero es, que sea una entrada digital, ya, en ese sentido, sencillo, ya. Luego, es debo inicializar el pin con 5 voltios, es decir, uno lógico, ¿sí? Yo debo inicializar y yo debo decirle al pin que se coloque en 5 voltios, ¿ya? Y la tercera condición es activar el PUD dentro del registro MSUCR. Ya, esto de aquí, digamos, estas tres condiciones yo normalmente he hecho ya en los videos anteriores. Miren, ahorita ya estoy en el video 8. Sí, y tal vez yo creería que este video que estoy haciendo en este momento debería haberlo presentado como el video 2 después de las entradas y salidas digitales. Tal vez yo dije, bueno, esto del pull-up ustedes ya saben y es muy sencillo y bla, 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 y pasé. Sí, pero creería que sí valdría la pena porque me han preguntado y me han dicho, ¿y cómo funciona el pull-up? Yo les digo, mira el video 2. Sí, pero tal vez me faltó es, digamos, hacerlo así un poco más a detalle, ¿ya? Puede ser pull down o pull up, pero como digo, este microcontrolador tiene un pull up interno, ¿sí? Entonces sería de esta manera, ¿ya? Y la resistencia puede ser en el orden de los kiloohmios, ¿no? Sí, lo importante es que cumpla este objetivo. Ya puede ser 10K, 1K, 5K, sí, en este caso le he puesto aquí de 20K. Estoy casi seguro que la resistencia interna de aquí del micro es de 20K. No más que no me lo dice por aquí y no podría asegurar, ¿sí? Pero lo importante es el objetivo que cumple de esta manera, ¿sí? Ya, ¿qué más? Eso sería, y bueno, vamos a ver un poquito la programación, porque ya la parte teórica ya como que ya se volvió un poco aburrido, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos acá y lo que quisiera es, verán, ¿cómo está programado? Vamos al programa, sí, el programa lo tengo por acá. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es una definición de variables, aquí los dos números que voy a leer, el número A y número B. Aquí le estoy diciendo A y B, sería a este A y a este B. Ya. ¿Qué más? Ya saben, la configuración previa siempre hay que declarar un nuevo segmento de código y decir desde dónde empieza a escribir en la flash, que es desde el inicio, ¿no es cierto? Ya, aquí tengo la configuración de los puertos y yo debería configurarle el A y el C como salida, ¿sí? Entonces vamos acá, el A está aquí, LDI cargo con 255 y después en temporal pongo el DDRA, envío este 255, entonces le estoy diciendo todo seas salida. Y lo mismo estoy haciendo aquí, es el mismo, digamos, las dos líneas de código, pero aquí para el DDRC. De esa manera le digo al A y al C, todo salidas. Sí, A y C, todo salidas. Ahora debo decirle todo entrada al B y al D. Sí, entonces todo entrada al B y todo entrada al D. Ya, entonces por eso es que aquí está cero y acá está cero. Ya, vamos acá. La inicialización, sí, esta inicialización, por costumbre, como yo siempre les he dicho, hay que colocar lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Para que estas salidas, digamos, esto que declaré como salidas inicialice todo apagado. Y lo que declaré como entrada, en cambio, se inicialice todo, digamos, encendido. Esto de aquí, bueno, uno lo hace para activar los pull-ups internos, ¿no? Porque sería una de las condiciones. Pero bueno, por ahora no lo voy a utilizar, así que tranquilamente podría dejarlo en cero.
pero por costumbre dejémoslo ahí, ¿ya? Y normalmente ustedes, como ya estamos en el video 8, como yo he mencionado, en la parte de aquí yo sé colocar aquí el pull-up interno, sé activar los pull-ups internos, pero por ahora, para este circuito, yo tengo el pull-up y el pull-down, digamos, todo esto de forma externa, de tal manera que aquí yo no debo activar. Sí, en un momento hagamos, digamos, una pequeña aplicación así, algo así muy sencillo para poder ver que funcione el sistema y de ahí sí vamos a activar los pull-ups internos y vamos a eliminar esta parte, ¿ya? Listo, entonces por ahora eso sería, digamos, la configuración y la inicialización de los puertos. Ahora, vamos a ver simplemente este programa principal, ¿sí? Que lo que yo siempre presento aquí, sí, programa principal, esta etiqueta y aquí un RJMP para que esté todo el tiempo haciendo lo mismo. Ya, ahora vamos a leer los dos pines, ¿sí? El pin D y el B y el D, ¿sí? Entonces voy a leerle al B y al D y lo que quiero es medir estos dos, ¿no? Entonces, ¿cómo mido? Con el IN y con la instrucción PIN, de tal manera que se cargue en este registro A y el otro se cargue en este registro NUM B. Sí, que este A y este B yo lo declaré en la parte de acá arriba, sí, como R17 y R18, que son registros de propósito general. Ya, entonces ahora, esto de aquí que acabo de medir en el A y en el B, ahora lo voy a sacar por el A y el C, ¿sí? Entonces guardemos esto y compilemos, ¿sí? Y compilemos. Ya, entonces esta parte vamos a verlo en la parte de acá abajo. Sí, esto bueno ya está dirigido aquí para que yo pueda cargar el punto X de lo que acabo de compilar, ¿sí? Entonces esto le doy en OK y vamos aquí, play. Sí, y miren, aquí hay un pequeño error, sí, y esto de aquí hay que tener en cuenta, sí. Por ejemplo, yo quiero aquí ver, fijémonos en el B que está recibiendo el pull down. Sí, normalmente este pull down va a estar en 0. Cuando yo pulse, va a estar en 1. Sí, y miren, esto de aquí yo lo estoy mandando al puerto A. Pero ¿qué sucede? Que estos de acá están prendidos y yo eso no quería. Sí, yo eso no quiero. ¿Por qué? Porque están inicializados estos otros pines en alto. ¿Ya? Entonces, yo ¿qué es lo que recomiendo? Cuando yo estoy tratando solamente con un pin, a los otros debería anularles, ¿sí? Porque no me interesa, ¿sí? Yo estoy midiendo todo el puerto, pero a mí solo me interesa este pin, ¿sí? ¿Por qué? Como mido todo el puerto y esto envío para acá, entonces estos de aquí estaban prendidos y me está dando digamos, una medida, estoy enviando algo que no quiero. Y lo mismo me está ocurriendo en la parte de abajo, ¿ya? Entonces corrijamos esto de aquí, ¿sí? Entonces, después de haberle medido este in num a, y el B, lo que yo voy a hacer es una operación ANDI. Sí, esta operación ANDI le hace un AND de tal manera que yo pueda, digamos, poner en 0 ciertos pines que yo no quiero, ¿no es cierto? Entonces voy aquí a colocar, este de aquí va a ser 0B y voy a colocar y voy a ver. El único que a mí me interesa de este puerto es el más significativo que es el PV7. El resto todo le voy a colocar en 0. Entonces, el más significativo sería este en 1. Y el resto, los otros 7 bits en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Pero debo hacerle un ANDI al num-a. Coma. Ya. Listo. Entonces, ahí ya va a funcionar. Vamos, le voy a guardar y le voy a compilar y vamos a ver. Mire, ya está todo apagado y ya está funcionando como a mí me interesa. Ahora sí le voy a dar aquí al pull down, ¿sí? Si ven, yo pulso y cuando pulso se prende. Entonces, esto es lo correcto, lo que yo esperaba. Vamos a hacer lo mismo en la parte de acá abajo porque está ocurriendo lo mismo, ¿sí ven? Entonces, siempre, digamos, a tratar de hacer esto. Vamos a hacer ahora, digamos, este pull up, ¿sí? A anular toda la parte de abajo, ¿sí? Que sería desde el PD1 al PD7. Entonces, vamos acá, vamos a hacerle un ANDI, ¿sí? Entonces, voy a poner ANDI num. Este de aquí es B, 0B, 1, 2, 3, 4. Y el único que me interesa es el menos significativo, ¿sí? Este de aquí. Porque, como acabo de mencionar, está aquí en el PD0. ¿Ya? Entonces, guardemos esto y vamos a compilar, ¿ya? Y vamos a darle en play. ¿Sí? Entonces, aquí ya está funcionando como quiero. Pero hay que acordarse que el pull-up, normalmente, si yo no pulso nada, estoy recibiendo 5 voltios, que viene esto desde la fuente. ¿Sí? Entonces, miren, esto es lo que ocurre. Ahora, yo diría esto como que yo no quiero, ¿no? Porque lo que quiero es que cuando yo pulse, recién envíe la señal. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí ya se me presenta otro problema que yo debo corregir cuando tengo estos pull-ups, al menos si yo quiero esa lógica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Después de haberle, digamos, anulado esto, lo que yo recomiendo es darle un comp al número.
¿sí? ¿Qué es un complemento a B? Lo que hace es poner en ceros y en unos todo. Sí, pero esto de aquí coloquemos en la parte un poquito antes. Aquí coloquemos, sí, en la parte de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasaba si yo le dejaba acá? ¿Qué pasaba si yo le dejaba acá? A ver, pongamos, ¿qué pasa si yo le dejo acá? Estos de aquí, que yo ya les hice cero, se me van a hacer unos otra vez. Y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Entonces, en la parte de acá, le pongo control X y control B. Aquí sí. Lo que voy a hacer es, digamos, invertir toda la lógica y acá, antes de enviarlo al puerto, aquí sí voy a hacer en cero todo esto. Entonces, guardemos todo y compilemos. Y démosle en play. Eso es justamente lo que yo creo, que todo esté apagado. Cuando yo pulse, ahí funciona. ¿Sí ven? Entonces, esa, digamos, esa lógica es interesante porque yo debo darme cuenta qué es lo que yo quiero sacar, ¿ya? Entonces, digamos, hasta aquí yo creería que ya podríamos, no sé, ya llegar a una pequeña conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Primero, que el pull down, yo puedo, cuando yo pulso, envía una señal. El pull up, en cambio, tiene la señal invertida, ¿ya? ¿Cuál sería la otra conclusión? Que yo cuando quiera ya enviar esto a un puerto, debería siempre tratar de anular, digamos, lo que yo no estoy utilizando, lo que no es información que a mí me va a aportar en nada. Entonces esto de aquí yo debería dejarlo en cero. Por ahora, esto de aquí, estos pines de aquí están sueltos, pero no siempre van a estar sueltos. Ahí puede estar una señal, otras señales digitales de entrada-salida, pues pueden estar, no sé, señales análogas, bueno, si fuera el puertas, o sea, pueden estar muchas cosas. Entonces yo siempre debo tratar de hacer este Andy, ¿sí? Este Andy antes de enviarle aquí a los puertos, ¿sí? Eso. Listo. ¿Y qué más? Yo incluso estaba preparando, digamos, un pequeño ejercicio aquí, cómo hacer movimiento de bits, pero bueno, eso, la parte de aquí, digamos, no tendría mucho que ver con el título de este video y ya me demoré mucho. Entonces, dejémoslo para otro video, esto del movimiento de los bits. Ahora, lo último que quisiera hacer es activar esto de aquí de los pull-ups internos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto de los pull-ups internos? Lo único que tendría que hacer es, digamos, voy a poner aquí en stop. Y lo que quisiera hacer ahora, ¿cómo activo los pull-ups internos? Es para evitarme toda esta parte de acá arriba, yo voy a borrar esto. Y lo único que sería es de colocar aquí el, el botón, este de aquí, acá, y otro acá. A ver, ahí. Sí, este de aquí, pongamos de esta manera. Ya, entonces, digamos, aquí yo podría darme cuenta de, digamos, de esto de los pull-ups externos. Ya, miren, me da, digamos, esta es la gran ayuda que tiene la Mega, que yo ya no tengo que armarme un circuito de pull-up o pull-down, sino tranquilamente yo puedo enviar solo tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que digamos que esta parte de aquí yo puedo tenerlo internamente, pero debo activarlo. Entonces, para activarlo, voy a hacer estas tres cosas, ¿sí? Entonces, el declarar el pin como entrada, ya está. Ponerle en uno lógico, esto ya está. Entonces, lo único que nos faltaría es activar el PUD en cero. Ya, entonces eso es lo que me falta en la parte de acá. Y vamos a hacerlo aquí. Y eso, entonces, esto de aquí es activar los, los pull-ups internos. Ya, entonces aquí las instrucciones es un in, un andy y un out. Out. Ya, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Un in temporal, es decir, una variable de propósito general y mcucr. Sí, este, digamos, es el registro que contiene a este, digamos, a este PUD. ¿Dónde está este PUD? Sí, contiene a este registro PUD. Luego, lo que tengo que hacer es un temporal. Igual, yo debo anular una parte de aquí. Y el que debo anular es este bit de aquí, el que estoy colocando en cero. Y el resto todo en unos. ¿Sí? Ahí yo coloco en cero al PUD. Y finalmente lo único que debo hacer es regresarle el valor a este registro. MSUCCR. CR. ¿Ya? Y temporal. Temporal. ¿Ya? Entonces aquí guardo esto y compilo. Ya. Vamos acá y voy a tener una pequeña falla, si ustedes se van a dar cuenta, es que uno era pull down y el otro era pull up. Sí, entonces este del pull down va a estar con una lógica invertida, ¿no? Vamos a ver eso. Sí, miren, este que era pull down está con la lógica invertida. Este del pull up sí está bien. ¿Por qué? Porque ahorita acabo de generar un pull up interno.
Entonces ese sí está con la lógica que yo quiero. Pero este de acá está con la lógica invertida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vamos acá. Y lo que debo es darle, digamos, un com antes de enviarle el Andy al num A. Luego, ¿qué voy a hacer? Es lo mismo que había hecho con el otro. Entonces, num A. Eso sería todo. Entonces, aquí guardo y compilo. Y vamos aquí, doy play. Y ya. Entonces, de esta manera, miren cómo yo me evito el pull down o pull up. ¿Sí? Listo. Entonces creo que ahí ya estaría cumpliendo el objetivo de este video. Yo quería hacer, digamos, un pequeño después de ello. Dije, bueno, voy a hacer un pequeño circuito aquí, ejercicio de movimiento de bits. Voy a ponerle este por aquí, por acá, pero bueno, eso lo dejaría para otro video un poco más adelante, ¿sí? En donde yo pueda utilizarlas con otras, digamos, instrucciones, el LSL, el LSR o el swap para poder, digamos, hacer intercambio de bits. Pero bueno, eso creo que no tiene mucho que ver con pull up o pull down. Sí, entonces, por ahora, yo creo que ahí ya se ha cumplido el objetivo de este video y eso sería todo. Sí, ya saben, chicos, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, denle like al video si les ha gustado y de igual forma, si tienen algún comentario, alguna cosa, escriban nomás en la sección para que yo les, de comentarios para que yo les pueda responder. Eso sería todo. Les agradezco por ver este video. Chau, chau.